28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, Iglesia Cristiana Integral. Bienvenidos. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Apasionante tema, ¿verdad? Y recuerden que tenemos alguna tarea pendiente. La tarea, para algunos que no han contestado la tarea, les he dado tiempo. Recuerden que el tiempo es durante la semana. ¿Por qué es tan importante definir el concepto la tierra donde fluye leche y miel? Ya vamos a ver ese detalle. Aquí estos hombres deciden que si regresan a su tierra, a una tierra donde fluye leche y miel, por favor, una tierra donde fluye leche y miel llamada Egipto, o una tierra donde fluye leche y miel llamada la tierra prometida. Ese es un aspecto importante. Vamos a continuar en nuestro tema para el día de hoy, en el capítulo 16, libro de Bamidbar. Recuerden, libro de Números, capítulo 16, y vamos a retomar nuestra historia en el verso 7. Coré hace un reto, una protesta a su primo Moisés, a su primo Aarón, el uno gran profeta de Dios, el otro el sumo sacerdote. Les pregunta desde cuándo ustedes tienen autoridad, quién los puso en ese lugar. Parece ser que a nuestro amigo Coré se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Él vio, por supuesto, ha visto la salida de Egipto, ha visto el paso por el pueblo, por el desierto, ha visto la presencia de Dios en el sentido de oírlo en el monte Sinaí con la entrega de las ordenanzas, los mandamientos, la entrega desde el punto de vista de la palabra hablada. Pero también ha estado presente en todas las labores del tabernáculo. Ahora aquí se protesta en el sentido de que él pregunta: si yo he sido tan testigo como ustedes de todo lo que ha pasado, y somos de la misma tribu, descendientes de la misma sangre, primos hermanos, entonces yo también tengo derecho, y aquí puedo decirlo, se ponen de moda los derechos humanos, los derechos del hombre. Yo también tengo derecho, por lo tanto exijo. Somos tan prácticos para exigir. Exijo que mis derechos sean considerados en este día. Así es que Moisés habla con Coré. Notamos en el capítulo 5 y 6 que evidentemente Moisés ha entendido con absoluta claridad. No lo vemos en el texto puntualmente, pero lo podemos discernir por lo que pasa. ¿Y cómo lo podemos discernir? En el verso 6 dice: haced esto, tomaos incensarios, Coré y sus 250. Tomen incensarios. La labor de incensario le corresponde únicamente al sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí intrínsecamente nos está mostrando Moisés que lo que Coré exigía era ¿qué? Ocupar el puesto, la posición de sumo sacerdote. Por lo tanto, él le dice: mañana, cálmense por hoy, cálmense, bajen las pancartas, dejen las bullas, no tiren más piedras, dejen de colocar bombas incendiarias, no más revolución, no más comunismo, no más rebelión. Vamos a entrar a un tiempo de paz, a un tiempo de reposo, y mañana con un mejor ánimo veremos qué sucede. Traigan sus incensarios, enciendan sus incensarios, y mañana entonces Dios determinará y Él escogerá aquel que sea santo. Esto os baste, hijos de Leví. Muy importante, hijos de Leví. Verso 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel, el Padre eterno, Yahweh Hashem, el Todopoderoso, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él, para que ministres en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis
también el sacerdocio. Miremos qué está pasando aquí. Este verso 9 es muy importante. Dígalo conmigo, muy importante. Y la historia, apasionante. Muy bien. Notemos algo. ¿Y es que acaso no es importante para ustedes el solo hecho de que ustedes hayan sido apartados de toda la congregación de Israel para que ministréis en el servicio del tabernáculo? Recordemos que la tribu de Leví fue apartada para el servicio del tabernáculo. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque si nos vamos un poco a Bereshit y recordamos en Éxodo también, recordemos qué pasó cuando Jacob vino ahora a reencontrarse con José, de quien él sabía hasta el momento que había muerto. Ahora descubre que su hijo José vive. No solamente que vive, sino que prácticamente es la máxima, o prácticamente no, es la máxima autoridad después de Faraón en Egipto. Recordemos que José allí inició una etapa de cobrar unos impuestos, después de que viene el proceso del almacenaje de las cereales y todo lo demás. Recordemos que José exige un impuesto. Pero exime del impuesto ¿a quiénes? ¿Lo dejamos como tarea? No, yo creo que ya usted lo tiene claro. Muy bien. Alguien levantó la mano allí, excelente. Entonces, José eximió del pago del impuesto ¿a quiénes? A los sacerdotes. Muy importante esta información, extremadamente importante, porque a continuación nos encontramos como después de la historia del becerro de oro, recordemos que allí justamente el Padre Eterno separó a la tribu de Leví al no participar en la situación del becerro de oro. Es decir, que los separó de los 12 de Israel, toma a Leví y ahora Leví va a ocupar una posición ministerial, una posición de sacerdocio dentro de todo el contexto de Israel. Entonces Moisés le dice a Coré, no te basta que tengas el privilegio, el honor de ser parte integral de la tribu de Leví. No te es suficiente esto, sino que aparte de eso, ahora además espera ser el sacerdote, el sumo sacerdote. ¡Wow! Importante esta información. Sigamos leyendo. Entonces nos dice el verso 11, por tanto, tú y todos tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Por favor, veamos el verso 12 con detenimiento. Dice, por tanto, Coré, tú y estos 250 sois los que os juntáis contra Yahweh. Entiende, Coré, que tú no te estás levantando, levantaste y juntaste a estos hombres contra mí o contra Aarón. Tú lo estás haciendo contra el Padre. Esto es tan importante, hermanos, y creo que podemos buscar una aplicación para el siglo XXI hoy en esta información. Muy seguramente muchos de ustedes conocen, han sido víctimas o partícipes de lo que comúnmente se llaman las divisiones de iglesia. En las divisiones de iglesia todo se sucede porque alguien, un Coré, dice, yo también puedo ser el pastor de esta iglesia. Es más, yo considero que lo puedo hacer mejor que el mismo pastor. Y 250, estoy hablando de otros tantos, para tomar el modelo bíblico, otros tantos dicen, estamos de acuerdo contigo. Entonces Coré toma a algunos, los junta, los levanta, es decir, los indispone, los induce. Aquí hay una palabra que voy a utilizar que es muy típica
y creo que es la mejor palabra que puede utilizar en este término. Se llama demagogia. ¿Sabe usted qué es la palabra demagogia? Busque por favor en el diccionario o vaya al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busque la palabra demagogia. Pero para parafrasearlo, demagogia es una persona que habla muy bien, es una persona que tiene un poder al hablar, un poder de convencimiento al hablar, de tal manera que cuando presenta ideas revolucionarias o contrarias sobre algo, tiene impacto. Pues estamos viendo a un Coré totalmente demagogo que toma 250 y a otros tantos, porque luego se van a juntar otros tantos, y los convence de que siendo ellos santos de la tribu de Leví y del pueblo de Israel, y que Yahweh está con ellos, y que estuvieron presentes en el Sinaí, entonces todos tienen condición de santidad. Por lo tanto, todos tienen igualdad de derechos. Exigimos nuestros derechos. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Ven que esto no es nuevo? Esto ya está escrito. Nada nuevo hay bajo el sol, dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Yo me gozo porque estas enseñanzas nos abren los ojos a tantas cosas que hacemos que parecieran que son cosas del siglo XXI y resulta que no, la misma historia. Había un programa alguna vez en televisión que decía lo mismo que antes. Aquí estamos. Entonces, sigamos. Vemos cómo aquí, evidentemente, la importancia, hablando de las divisiones, me perdí en el hilo de lo que estoy tratando, no puedo dejar esto entrecortado. Gracias por el clic que me enviaron. Pastor, ¿qué pasó con las divisiones? Pues las divisiones son estas. Un demagogo ofrece alternativas, vamos a separarnos, nosotros vamos a organizar nuestro propio grupo, yo también puedo ser sacerdote, y algunos dicen, sí, estamos de acuerdo, y terminan saliendo. Pero lo que la palabra me enseña es que cuando se producen ese tipo de juntas, ese tipo de levantamientos y ese tipo de, ¿cuál fue la tercera palabra que vimos? Tomaron gente, se levantaron contra Moisés y además se juntaron contra el sacerdote también. Cuando toda esta escena conoce, que nosotros la llamamos como división, la Biblia lo llama rebelión, entonces nos damos cuenta que no es una rebelión contra el pastor, no es una rebelión contra Moisés, no es una rebelión contra el sumo sacerdote, es una rebelión directamente contra el Padre. ¡Wow! Alguien tiene que decir, uy, ¿en qué lío estoy metido? Porque qué lío es que te levantes contra la autoridad de tu pastor, de tu congregación. Y aquí Moisés les dice, Coré, no te estás levantando contra mí, te estás levantando directamente contra Yahweh. ¿Acaso qué necesidad tienes tú de venir a Leshon Hará, a murmurar contra Moisés, el sumo sacerdote? ¿Se te olvida acaso, Coré, quién colocó a Aarón en ese lugar? Dios directamente lo ha puesto como sumo sacerdote. ¿O es que acaso tú estás pensando que yo estoy en abuso de autoridad y que yo elegí estar aquí y que yo elegí una zarza ardiente y que Dios me hablara y que Dios me enviara a sacar al pueblo de Israel y que la columna de fuego y que la nube y que el maná y todo lo que has visto, ¿tú crees que acaso eso yo lo elegí? Por favor, Coré, piensa un momento. ¿Tú crees que acaso yo elegí a Aarón por ser mi hermano mayor por demás? ¿Lo elegí para ser el sumo sacerdote? Es que pasar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote en la santidad de él puede hacerlo. Entonces, no se trata de ser santos, se trata de que haya santidad. Aquí vemos entonces que cada uno de estos tres grupos que hemos mencionado tienen primero tres intenciones, pero la Biblia nos muestra a su vez las tres respuestas para cada uno de ellos. Apenas vamos en la primera, Coré. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán. Entonces vamos a concluir aquí. Cuando vemos cómo Moisés habla con Coré, nuevamente nos muestra en Moisés una actitud, una cordura, una madurez, una estrategia absolutamente digna de un hombre de Dios que habla y exhorta a Coré respecto a lo que está sucediendo. Yo no puedo tomar decisión al respecto, Coré. Dios va a determinar quién es santo.
Pero me parece interesante el verso 12, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Si usted observa los textos anteriores, notará que dice la palabra que se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes? Se juntaron Coré, Datán, Abiram y On. Ya en estos textos siguientes, On desaparece por completo. No tenemos un texto bíblico, un paso que nos indique qué sucedió con On. No nos lo indica. Particularmente no está. Pero en algunos midrash se ha concluido, o los estudiosos de midrash saben, por las apreciaciones del midrash, que muy probablemente On, muy probablemente y casi que seguro que fue así, se arrepintió de esta revuelta, se arrepintió de esta acción divisoria, se arrepintió y entendió que entrar en conflicto contra el gran profeta, el hombre de Dios y el sumo sacerdote no era una elección sabia. Por lo tanto, On, en el primer verso, repito, lo vimos ayer, desaparece de la historia. Muy probablemente él entró en un arrepentimiento, en un chetubá, y al tener en el tiempo de arrepentimiento, él decide, prefiero no estar en esa revuelta, esto no es conmigo, esto no es para mí, yo me sujeto, respeto y honro la autoridad de mi padre, como reconozco la autoridad de Moshe, como reconozco la autoridad del sumo sacerdote, así es que yo con esta gente no camino. Voy a elegir mejor mis amistades. Entonces, On desaparece. ¿Quién nos quedan? Nos quedan Abiram y Datán. Ahora veamos la historia de Abiram y Datán. ¿Qué pasó con estos hombres? Porque es muy importante que vemos que en el verso 12 pareciera ser que el único que está aquí es ahora Coré y su séquito. Porque en el verso 12 vemos que ahora Moisés dice que envió a llamar a Datán y Abiram. ¿Cómo así? ¿Estaban juntos o no estaban juntos? ¿Están en la protesta o no están en la protesta? ¿O fue que Abiram y Datán solo vinieron, prendieron la mecha, se juntaron en la primera revuelta y luego dijeron, no, mejor vámonos para la casa y que Coré enfrente el problema ya según su situación? Pareciera ser que eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente que aquí Coré tiene una intención. Vamos ahora a ver cuál es la intención de Datán y Abiram. Dice, envió Moisés a llamar a Datán y Abiram. ¿Hijos de quién? De Eliab. Mas ellos respondieron. Por favor, Moisés envía a un asistente y le dice, ve a la casa de Datán y a la casa de Abiram. Diles por favor que vengan, que necesito hablar con ellos. Un momentico, ¿es que acaso ellos no es que están en una propuesta y se presentaron? O sea que ya no están aquí presentes, ahora Moisés tiene que enviarlos a llamar. Decirles, oiga muchachos, ¿qué pasó con su preocupación? ¿Cuál es su protesta? Por favor regresen, necesito hablar con ustedes, entremos en diálogo a ver cuál es su intención, qué es lo que ustedes reclaman. Y observen qué contestan estos hombres. Contestan porque enviaron un mensajero. Creo que leyendo el texto lo podemos parafrasear de esta manera. Le contestan ¿a quién? Al mensajero y le dicen, no iremos allá. No iremos allá. No iremos. Ya no tenemos nada que hablar con Moisés. Ya le dijimos que no estamos de acuerdo. Verso 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. ¡Oh, qué importante! Creo que tenemos que hacer una tarea, si me permiten usar esta palabra, como de detectives. Tuve la oportunidad de ser detective durante algunos años en mi país. Y esto es muy interesante, hermanos, porque lo que la palabra nos dice es escudriñar. Cuando hablamos de escudriñar, lo que la Biblia está diciendo es cada palabra, cada punto, cada coma, investígalo. Porque cuando escudriñamos, cuando nos adentramos en cada palabra, entenderemos la historia de lo que está pasando. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí en el verso 16. En el verso 12. Moisés entonces envía a alguien a buscar a estos hombres. Ellos contestan, no iremos.
Pero no solamente contestan no iremos, sino que empiezan a murmurar, empiezan a hablar, a expresarse, exigimos nuestros derechos. ¿Es que es poco acaso que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Por favor, pautemos aquí. ¿De dónde Datán y Abirán se les ocurre la horrorosa idea? Por favor, lo quiero resaltar. ¿Puedo usar otra palabra diferente a horrorosa? Escabrosa. Deme otro sinónimo para horrorosa, escabrosa, malévola palabra. ¿De dónde a estos hombres se les ocurre que cuando salieron de Egipto, ellos estaban en Egipto en una tierra en la que fluye leche y miel? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántos años viviendo en esclavitud? No solamente que vivían en esclavitud, sino que recordemos que cuando se produjo una de las plagas, tal vez la primera, y Moisés pidió que los dejaran salir, ¿qué hizo Faraón? Dijo, a partir de hoy no tendrán alimento, buscarán su propio alimento y además doblaremos la jornada de trabajo y exigimos a partir de hoy que haya doble producción de ladrillo y que busquen su propia material, sus propios materiales. Entonces, ¿dónde está la tierra que fluye leche y miel? Aquí podríamos mencionar varias cosas. Por ejemplo, expliquémonos cómo una persona que vive en una condición de miseria, de ruina, asquienta, vive bien. ¿Usted lo ha visto? Hay personas que viven en medio del mugre de la suciedad, apestosos, y consideran que viven una vida normal. Como dicen, no sé, esto no me consta, como dicen los franceses, solamente se bañan si acaso una vez al mes. Eso dicen, a mí no me consta, es solo por decir algo. Y para ellos está bien. Bueno, para muchos también de pronto el baño es cada semana o cada 15 días. No sé, lo que quiero significar es que pareciera ser que hay personas que aunque vivan en ruina, en miseria, en pobreza, porque atención, la ruina y la pobreza nada tiene que ver con el desaseo o nada tiene que ver con el aseo. Usted puede vivir en una condición humilde, pero en una casa limpia. He tenido oportunidad de visitar muchas, mi país y aquí mismo, lugares de humildad, pero ante todo limpieza. Por favor, ¿están entendiendo esto? Como también he podido ir a lugares aparentemente muy bonitos y cuando entramos a los interiores nos damos cuenta lo desagradable, el desaseo, el mal olor y lo apestoso de unos sitios. ¿Por qué menciono esto? Porque probablemente para estos dos, Datán y Abirán, probablemente la condición de esclavitud de ladrilleros que se vivía en Egipto podría ser para ellos leche y miel. Si esa es su manera de pensar. Por eso usted escuchará siempre de mis labios, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Escríbalo, por favor, escríbalo. Pero atención, aquí es importante recordar algo, muy importante recordar algo. Vimos que cuando la época de José, los sacerdotes habían sido eximidos del impuesto. También notamos que cuando Moisés vino al primer tiempo a hablar con el pueblo de Israel, después de pasar 40 años en el desierto y regresa, se encuentra con su hermano Aarón. ¿Quién era su hermano Aarón en aquel momento? Su hermano Aarón, una tribu de Leví, era un hombre de importancia en Israel, en Egipto. Pero también a la par de Aarón habían muchos hombres que no tenían condición de esclavos. ¿Quiénes? Los levitas. ¿Por qué es importante ese dato? Bueno, los detectives utilizan esa expresión, ese dato, esa información. ¿Por qué es tan importante? Porque no todas las 12 tribus de Israel fueron esclavas. Oh, pastor, ¿qué estamos hablando aquí? Muy importante, la tribu de Leví no estuvo en esclavitud. Es decir, ellos se movían con facilidad, ellos cumplían su labor, pero también a su vez ellos no eran esclavos, no estaban en condición de esclavitud. Por lo tanto, en la medida que ellos tenían libertad de operación, si puedo utilizar la expresión, de operaciones, entonces se dice que estos hombres alcanzaron grandes propiedades y riqueza. ¿Me está entendiendo para dónde vamos? Entonces, para la tarea,
Para las personas que me dijeron estoy enredado, no entiendo, no comprendo por qué razón Datán y Abirán hablaban de Egipto como una tierra que fluye leche y miel, pues muy probablemente para aquellos hombres que no estuvieron en la condición de esclavitud, siendo parte de las tribus de Israel, pero que no vivieron la situación de esclavos ladrilleros y pudieron vivir con libertad, con ciertas libertades por lo menos, pero también que a su vez pudieron adquirir riquezas, siendo empresarios, siendo hombres de renombre, siendo hombres de posición, de jerarquía, de autoridad. Muy probablemente para esos hombres, entonces sí podríamos decir que ellos pudiesen mencionar la expresión. ¿Cuál? ¿Cuál expresión? Que allí también fluía leche y miel. Pero ¿por qué es importante aquí? ¿Qué sucedió en el parashá anterior? ¿Qué sucedió en Shelah-Lejá? En Shelah-Lejá el pueblo de Israel cometió el segundo gravísimo pecado. ¿Cuál fue? Hablar mal de la tierra de Israel. Al hablar mal de la tierra de Israel, ¿qué hizo Dios? Justicia. Y eliminó a unos cuantos. Y los condena en el juicio que Dios hace, los condena por hablar mal de Israel, mal de la promesa, mal de la tierra que él había prometido, los condena a 40 años de vagar por el desierto. Es decir, que quienes hoy están allí presentes no vivirán para entrar a la tierra prometida. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No vivirán para entrar a la tierra prometida. Es decir, a la tierra prometida entrarán las generaciones nuevas y entrarán aquellos que eran menores de 20 años y entrarán las mujeres, independiente de su edad, también entrarán. ¡Wow! ¡Qué importante esa información! ¡Qué importante ese dato! Tome nota. En esta investigación que llevamos, ahora Datán y Abirán saben que ellos no van a pasar a la tierra prometida. Ya lo saben, ya Dios lo dijo. Van a morir en el desierto. Si ellos venían de una condición de esclavitud, si ellos venían mejor de una condición en Egipto, donde tenían riqueza, donde tenían empresa, donde tenían renombre, porque aquí dice 250 que además eran de nombre, eran príncipes, eran hombres reconocidos, eran hombres solventes, eran hombres que tenían poder económico. Por favor, subráyelo. Estos hombres ya sabían que ellos no pasarían a la tierra prometida, por lo tanto sus fortunas, por lo tanto sus dineros, por lo tanto sus posiciones, sus posesiones y posiciones. Son dos palabras, posición y posesión. Posición en cuanto a lo que tienen y posesión en cuanto a lo que ocupan. Son dos palabras muy parecidas pero son diferentes. Todo esto se iba a perder. Entonces ahora estos hombres, ellos se unen a la protesta de Coreb, pero su exigencia no es la misma de Coreb. Recordemos que la exigencia de Coreb, ¿cuál era? Ocupar el sumo sacerdocio. ¿Reemplazar a quién? A Aarón. Ahora, estos hombres aquí exclaman, porque no están frente a Moisés, ¿sí? Están balbuceando. Están diciendo, no iremos con Moisés. Bastante es que ya nos trajo desde una tierra en la que fluye leche y miel. ¿Ven por qué aparece esta expresión aquí, leche y miel? Porque para ellos, económicamente hablando, Egipto sí era una tierra que producía riquezas y ellos participaban de esas riquezas. En el desierto tenían riqueza, pero ahora sabían que no entrarían a la tierra prometida, por lo tanto sus riquezas perecerían en el desierto a menos que ¿qué? A ver, alguien que me diga. Muy bien. A menos que regresaran a Egipto con sus riquezas y volvieran a ocupar sus posiciones, sus posesiones y volvieran a recuperar lo que allí tenían. Entonces por eso ellos dicen, no, cuando estábamos en Egipto para nosotros fluía leche y miel allá. Porque aquí en este desierto lo único que hemos visto es maná y codornices. Y ahora, para completar la historia, ni siquiera pasaremos a la tierra prometida. Interesante, muy interesante. Muy bien, sigamos entonces.
Entonces empiezan a vociferar diciendo cosas como que en aquella tierra fluye leche y miel. ¿Y para qué nos has traído, Moisés? ¿Nos has traído para morir en el desierto? ¿Fue ese acaso el propósito de Dios? ¿O fue ese la consecuencia de una acción? Por favor, voy a repetir esto. ¿El propósito de Dios fue sacarlos de esclavitud para traerlos a morir en el desierto? ¿O el propósito de Dios ha sido sacarlos de la esclavitud a una posición en el que van a subir de nivel en la presencia del Dios Todopoderoso para luego conquistar una tierra que ha sido de promesa, en la que fluirá leche y miel, que en ninguna parte dijo que sería gratuita, sino que tendrían que enfrentar gigantes, pero que Él estaría con ellos? Por lo tanto, la promesa estaba asegurada. Ahora, aquí ellos reclaman: ¿nos sacaste acaso para morir en el desierto? Pero atención, que este reclamo tiene un doble sentido. Este reclamo aquí tiene como sentido una acusación muy grave, hermanos. Muy grave. Nos sacaste de donde estábamos viviendo en muy buena condición para matarnos en el desierto. ¡Wow! Ahora aquí vemos que la reclamación de los segundos, Datán y Abirán, es reclamarle a Moisés que los sacó de su comodidad para matarlos en el desierto. Una acusación extremadamente grave. Ya vimos en la parashá anterior que Miriam calumnió, leshon hará, a su hermano, lo acusó. Y vimos que Dios hizo justicia, le dio autoridad a Moisés, lo respaldó incondicionalmente y les dijo: yo sí he hablado con ustedes, pero con quien yo tengo intimidad y comunión cara a cara es con Moisés. Por lo tanto, hay una lepra sobre ti. A Miriam. Parece que Aarón hizo arrepentimiento y por lo tanto no recibió ese mismo castigo, obviamente. Para matarnos en el desierto, sino que además de todo, Moisés, te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Por favor, subraye la palabra aquí, imperiosamente. Yo no sé si usted ha oído algunos... no por hablar de política, que no me gusta hablar de política, pero cuando usted ha oído algunos gobiernos o políticos de gobiernos en otros países, dicen: al imperio del norte, porque estamos en contra del imperio de los yanquis. ¿Ha oído usted esas expresiones? Pues aquí la vemos. A Datán y Abirán, ¿qué están diciendo? ¿Es que acaso tú nos sacaste del desierto, nos sacaste de tierra de Egipto, donde fluía leche y miel, para nosotros que teníamos lugar y posición, nos traes al desierto para matarnos y aparte de eso te vuelves el imperio? Ahora te has vuelto un imperialista, ahora tú eres el que manda, el que ordena y el que determina. ¿Por qué es importante esta palabra aquí? Vamos a tratar de cerrar porque el tiempo se nos está agotando. Dice: ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿No subiremos? Es decir, que aquí el producto de la rebeldía es total. No solamente se rebelaron, no solamente se levantaron, sino que además ahora acusan a Moisés de imperialista, de haberlos sacados para morir, y dice que incluso nos has traído hasta para sacarnos los ojos. De tal manera que estamos notando en esta expresión que la rebeldía de Datán y la rebeldía de Abirán es aún mucho mayor que la rebeldía del mismo Coré. Ahora la pregunta es: ¿cuál era la intención? En Coré la intención era cambiar de posición a Aarón y ocupar en la posición del sumo sacerdote. Pero en la posición de Datán y Abirán vemos que ahora el ataque no es contra Aarón. Ya vemos que en la segunda situación el ataque ahora es contra Moisés. Tú nos sacaste, tú nos trajiste para matarnos, tú te has vuelto un imperialista y quieres hacer con nosotros lo que sea al punto de sacarnos hasta los ojos. ¡Wow! Tremendo. Digo tremendo, ¿en qué sentido? Observen que aquí en la rebeldía, en la leshon hará, en el pecado de rebeldía de estos hombres, que ya Moisés les dijo: no se están rebelando contra mí, se están rebelando contra Dios. Se presentará una consecuencia extremadamente grave. Entonces, Moisés se enojó, y aquí la palabra se enojó
cómo podríamos tomarla. Pero ¿cómo es que Moisés se enojó? ¿En qué sentido se enojó? ¿Es acaso un enojo agresivo? ¿Es un enojo violento? Podríamos decir, es un enojo santo. Es natural que cualquier persona ante una acusación tan grave como esta se enoje. ¿Y de qué manera contesta él? Se enoja en gran manera y dijo a Yahweh: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni aun ninguno de ellos le he hecho mal. Moisés se enoja diciendo: ¿qué es lo que estos hombres pretenden, amado Padre? De ellos no he tomado el más mínimo recurso en beneficio personal. De ellos ni siquiera he causado mal alguno a ellos. Y hablamos un poco del concepto de las divisiones. Y cuántas veces como pastores hemos dicho, y lo hemos vivido en experiencia personal: ¿acaso les hemos hecho mal a alguno? ¿Acaso hemos tomado beneficio personal de alguno de ellos? Y sintió más que enojo. La expresión aquí sería: Moisés sintió un profundo dolor frente a la acusación que se le estaba presentando. Cerremos entonces, mis amados hermanos, y vamos a mirar para el día de mañana. No mires su ofrenda. No mires su ofrenda. ¿A qué se refiere Moisés cuando le habla al Padre Eterno y le dice, no mires su ofrenda? Esa frase, por favor, subráyela y mañana avanzaremos en este punto tan extraordinariamente importante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, bendiciones. Gracias por sus mensajes. Gracias por la tarea. Ven la importancia de la tarea. Y gracias por compartir esta enseñanza a todas las personas que tienes cerca. Muy amable. Bendiciones.